Hola, muchas gracias por estar aquí. Para este tema voy a hablar sobre la sexualidad femenina y estereotipos de género, específicamente los mitos, realidades y empoderamiento de la mujer y su voz en la sexualidad femenina en la actualidad y en el pasado. Ok, ¿de qué se va a hablar en esta presentación? Primeramente, ¿qué entendemos por sexualidad? También, ¿por qué hablar específicamente de la sexualidad para las mujeres o la sexualidad femenina? Y además, también, ¿cuál es el problema? Los tabúes, los silencios y los estereotipos que sufren las mujeres en la sexualidad. Es fundamental, primeramente, entender el concepto de la sexualidad femenina para poder tratar el tipo de tabúes que existen contra ella de mejor manera. Entonces, ¿qué es la sexualidad femenina? La sexualidad femenina es multidimensional. No se reduce a la reproducción, sino al placer, al deseo y a la identidad. Las mujeres no son un grupo homogéneo, es decir, que cada mujer vive su sexualidad de su manera, como ella quiera. Y también no es estática, cambia con la edad y el contexto y está centrada mucho en su bienestar y en lo que les haga sentir bien a las mujeres. ¿Cuáles son algunos estereotipos de género que afectan a la sexualidad femenina? Todos sabemos que hay muchísimos tipos de estereotipos que afectan a la sexualidad femenina y afectan a las mujeres diariamente. Sin embargo, algunos de ellos que voy a mencionar son: las mujeres no deben tener deseo sexual, el placer femenino es secundario, ser mujer es ser cuidadora, el cuerpo femenino debe ser perfecto, las mujeres buenas no hablan de sexo, el deseo femenino es menor que el masculino, la penetración es lo central del sexo, el ciclo menstrual no influye en el deseo y las mujeres son naturalmente monógamas. Todos estos son algunos estereotipos que siguen en la actualidad, pero sin embargo muchos han sido abolidos por las nuevas generaciones, lo cual es bueno, porque significa que las mujeres están teniendo poco a poco más voz dentro de su propia sexualidad. ¿Cuáles son algunos ejemplos concretos de la vida cotidiana en los que las mujeres son afectadas por este tipo de estereotipos? Primero, ellas tienen vergüenza de explorar su propio cuerpo y también sienten culpa por expresar deseo sexual. Muchas mujeres sufren de falta de educación enfocada en su placer, sino más bien la educación sexual que va para las mujeres está solo enfocada en no quedarse embarazada. Sin embargo, no les importa más o menos, como que no les importa casi nada cómo la mujer se siente en el ámbito sexual, cómo se siente con su propia identidad sexual. La educación sexual no trata eso, usualmente. También las mujeres tienen muchas expectativas de pureza o modestia, y esto también está muy relacionado con la religión y el impacto que la religión ha tenido sobre cómo las mujeres ven la sexualidad y cómo los hombres ven la sexualidad de las mujeres. Y también se normaliza la violencia sexual, porque las mujeres en la sexualidad realmente no tienen voz en este ámbito. Entonces, este tipo de estereotipos lo que hacen es condicionar cómo las mujeres viven su sexualidad, cómo se relacionan, cómo se ven y cuánto se permiten sentir. Sin embargo, estos estereotipos no son naturales, no son verdades, sino que son inculcados a las mujeres desde la infancia. Oye, hermana, habla sobre los estereotipos que son inculcados y tanta cosa. En este caso de aquí, para las mujeres, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas que una mujer podría enfrentar cuando tiene ese choque de realidad, ¿no es cierto? Cuando ya aprende sobre cómo es la realidad comparado a la ficción que se les inculca, ¿no es cierto? ¿Cuáles podrían ser unos impactos en la mente de la mujer? Personalmente, yo pienso que va a ser muy difícil para las mujeres que ya están inculcadas un tipo de sexualidad muy conservadora, que empiezan a aprender un poco sobre la libertad sexual y empiezan a implementarla en su vida. Siento que al principio va a ser muy difícil erradicar con el sentimiento de culpa. Si es que una mujer que tiene la idea de que, perdón, si es que una mujer que tiene la idea de que no debería experimentar su sexualidad, de que la sexualidad de la mujer, digamos, es solo para quedarse embarazada, si es que ella empieza a vivir un poquito más de libertad sexual, siento que va a ser muy difícil para ella poder erradicar con ese sentimiento de culpa y poder vivir sin este sentimiento. Ujú. Entonces, culpa, vergüenza, todo este tipo de sentimientos de vergüenza van a ser los que le afecten a ella muchísimo, al menos al principio.
Entonces, por eso es que es fundamental inculcar este tipo de libertad sexual desde que las mujeres son niñas, igual, porque es muy difícil cambiar a una mujer ya adulta en su pensamiento súper conservador de su propia sexualidad. Gracias por tu pregunta. Ok, ¿cuáles son algunos datos actuales? Tenemos que solo el 18% al 30% de las mujeres alcanzan un orgasmo con penetración vaginal sin estimulación adicional. Eso es algo que muchas personas no saben hasta el día de hoy, pero es un dato real y es algo que las mujeres tampoco no están muy acostumbradas a hablar sobre eso cuando practican relaciones sexuales. También, una de cada tres mujeres reporta dolor durante las relaciones sexuales. El 60% de jóvenes aprendió sobre el sexo solo por internet o amigos y el 95% de contenido sexual está enfocado en el placer masculino. Aquí se denota la importancia de la educación sexual completa, no solo enfocada en anticonceptivos y nada más, o solo enfocada en es pecado quedarse embarazada, o es pecado tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino que dar una educación sexual completa y enseñarles a los jóvenes, a los niños y a las niñas que lo que se ve en internet no es real, para que en el futuro no tengan problemas diciendo lo que no les gusta o haciendo cosas que realmente no quieren hacer. Y también esto viene muy relacionado con algunas inseguridades que incluso los hombres tienen durante las relaciones sexuales, justo debido al porno, a la pornografía y a que esta educación sexual no se fomenta en los niños de manera correcta. Ok, vamos a hablar de la anatomía del placer femenino, específicamente el clítoris. ¿Y por qué vamos a hablar del clítoris? Porque el clítoris fue ocultado durante muchos años, durante muchos siglos en manuales médicos y recién fue descubierto anatómicamente en 1998, que es hace casi nada de tiempo, hace 20 poquito más de 20 años. Sí, entonces conocer el cuerpo de la mujer es un acto de poder y el descubrimiento del clítoris es un avance en la sexualidad de la mujer y un avance en que la humanidad realmente se está enfocando poco a poco en, en la sexualidad en este ámbito desde la perspectiva de la mujer. También el clítoris es un órgano exclusivo para el placer, tiene 8000 terminales nerviosas y se extiende internamente. Es importante saber esto también, casi nadie lo sabe. Ok, el impacto psicológico y emocional del que me estabas preguntando antes. Esto incluye la culpa y la vergüenza, la baja autoestima corporal, la ansiedad sexual, relación con violencia o coerción y falta de comunicación en pareja. Ok, cuando una mujer cree que no debería desear o sentir, vive una sexualidad desde la inseguridad. Esto puede afectar relaciones, autoestima y salud mental. Ok, ¿cuál es el impacto social y cultural? Los medios hipersexualizan cuerpos, pero silencian el deseo de las mujeres. También se fomentan los roles tradicionales, que realmente no se enfocan mucho en el bienestar de la mujer, como ya sabemos, la falta de representación diversa de las mujeres y políticas públicas basadas en la moral y no en la evidencia. Vivimos en un mundo donde el cuerpo femenino es altamente sexualizado, pero realmente no se ve la sexualidad desde la voz de las mujeres y esta voz es callada. Se vende el cuerpo, pero no se escucha realmente a la mujer. Estos son algunos breves o algunos escritos de personas que hablan de la sexualidad como poder, cultura, identidad y emociones que se cruzan en una experiencia profundamente humana. Entonces, para entender la sexualidad femenina, también es importante conocer sobre esto desde la perspectiva de expertos que se han enfocado en hablar sobre la sexualidad femenina abiertamente. Em, Eso. ¿Cuáles son algunos ejemplos positivos y empoderamientos que podemos hacer para que la sexualidad femenina poco a poco deje de ser callada? Eh, esto, estos incluyen la educación sexual integral y también el autoconocimiento. Es decir, las mujeres no deben tener miedo de autoconocerse en este ámbito, no deben tener vergüenza y también es importante, en mi opinión,
erradicar con estos pensamientos altamente religiosos acerca de la sexualidad para que la mujer tenga la oportunidad de hacer este tipo de descubrimientos. También es muy importante la relación sexual en pareja y tener una relación donde la mujer realmente sea escuchada y, digamos, el hombre o en este caso la pareja. em, Realmente se siente y se sienten los dos a saber lo que les gusta y lo que no les gusta, en con qué se sienten cómodos, para así darle esta voz a la mujer dentro de la sexualidad. También sería súper chévere ver representaciones más diversas en cine y en redes. Yo sé que en estos tiempos se ha estado hablando mucho más de la sexualidad femenina desde el punto de vista de la mujer y es por eso que se han abolido muchos de estos estereotipos de los que hablamos antes, en su mayoría o al menos en algunos grupos sociales. Pero esto solo se puede seguir haciendo si es que se representa este tipo de sexualidad y este tipo de libertad sexual más abierta en cine y en redes que fomenten a varios grupos de personas realmente como son las cosas. ¿Dirías que hoy por hoy estos mismos culturas en las redes están ayudando o perjudicando en su mayoría a Yo esta causa? diría, o sea, a ver, yo Hoy diría por hoy. que hoy por hoy sí hay varias series, varias cosas en el cine que sí representan a la sexualidad desde la perspectiva de la mujer y sí hablan de este tipo de temas como que de una forma más liberal. Sin embargo, creo igual que la pornografía cada vez crece aún más, como que vivimos en una época donde hasta niños muy chiquitos tienen acceso a pornografía y la pornografía sigue enfocándose en la sexualidad desde el punto de vista del hombre y desde un punto muy ficticio. Entonces, parte y parte. Hay grupos que realmente despiertan o mujeres que ven estas series que realmente despiertan en su sexualidad, pero por otro lado hay, digamos, hombres que todavía piensan que este lado de la sexualidad no existe por la ¿Ya pornografía. terminaste con tu contenido? ¿Podría hacerte unas preguntas más o todavía te falta? No, no, todavía una más. Ok, ¿cuáles son algunas estrategias para abolir este tipo de estereotipos? Estas son nombrar el placer sin vergüenza, buscar información basada en evidencia, desmontar mitos en conversaciones cotidianas, promover la educación sexual integral y representar cuerpos reales y diversos. Lo que se tiene que hacer es básicamente dar una voz a las mujeres y una comunidad para que hablen seguramente sobre su sexualidad. Y no solo sobre la sexualidad, sino también sobre normalizar tipos de cuerpos para sentirnos cómodas, porque todos sabemos que, digamos, en la pornografía o en lo que se ve mucho en el cine, la mujer debería tener un tipo de cuerpo y por eso algunas mujeres no se sienten cómodas en sus cuerpos y no se sienten cómodas, digamos, al momento de tener relaciones y en su sexualidad por este tipo de estereotipos también. Entonces, también debería haber conversaciones con las niñas, especialmente porque muchas niñas están siendo afectadas por este tipo de mensaje. Y por eso también esto está muy relacionado con con los problemas alimenticios en niñas muy chiquitas por este tipo de mensaje en redes. Eso. Como cierre, la sexualidad femenina está atravesada por estereotipos aprendidos, no son naturales, no son cosas que a las mujeres les salen naturalmente, sino cosas de la sociedad. Conocer el cuerpo y el deseo es un acto político y personal de empoderamiento que todas las mujeres deberían pasar y hablar de este tema transforma vidas de las mujeres y relaciones. La sexualidad femenina no necesita permiso, necesita información, libertad y respeto. Y romper con estos estereotipos es una tarea colectiva, no solo de una persona, y también es un acto de amor propio si es que se habla individualmente. Entonces, muchas gracias. Arau. Si me permites hacerte unas preguntas, Sí, ¿cómo crees que la religión, el factor como la religión tiene que ver en esto? O otro factor como el nivel socioeconómico que tiene una niña en su familia. ¿Cómo crees que estos factores perjudican, tal vez, para ponerlo así, esta idea de los tabús? Y también, ¿cuál es el rol del hombre en este caso? O sea, entendemos que es malo, ¿no es cierto? Eso quiero que argumentes un poquito en eso y también cuál sería el rol del hombre en una situación perfecta para satisfacer esta causa. ok.
Em, para tu primera pregunta, obviamente yo pienso que la religión tiene mucho que ver con cómo las mujeres desde hace siglos y hasta ahorita ven su sexualidad, porque la religión pone una imagen de la mujer muy pura, muy modesta, mucho que la mujer nunca debe desear, la mujer nunca debe hacer nada, la mujer solo debe tener relaciones solo para tener hijos. Entonces, también habla de la sexualidad como pecado, habla de la sexualidad como algo malo que no se debe hacer fuera del matrimonio y, de nuevo, solo para tener hijos. Entonces, muchas mujeres y muchas niñas son inculcadas por sus propias madres, por sus propios padres, a seguir este tipo de sexualidad y cuando ya son mayores y tienen la oportunidad de vivir, digamos, un poco más la libertad sexual, lo hacen incorrectamente, lo hacen desde la culpa, lo hacen como si fuera algo malo, no lo hacen responsablemente. Y eso también tiene que ver con el nivel económico que dijiste, porque la educación sexual es muy baja en general, pero más para personas con menos recursos. Entonces, este tipo de mujeres, digamos, no conocen casi nada de la sexualidad. Y lo que conocen, tal vez lo conocen como algo tal vez malo, o como pecado, o como solo para tener hijos. Y esto lleva a que las mujeres y los hombres tengan relaciones sexuales irresponsables y se embaracen a corta edad. Entonces, eso tampoco es lo que se busca para una mujer, para una niña, digamos, de 11 años que se embarace a corta edad. Entonces, por eso es importante la educación sexual liberal. Ujú. Y no me acuerdo tu última pregunta. ¿Cuál es el rol del hombre ahorita y cuál podría ser el rol del hombre para mejorar esto? Ok. Creo que muchos hombres, gracias a la educación sexual, están entendiendo mucho la sexualidad desde la perspectiva de la mujer. No creo que el rol del hombre sea malo, sino desde un punto de vista de que a los niños desde chiquitos tampoco se les ha enseñado este lado, ¿no? Entonces, como que realmente no veo que, como que, ay, es culpa, es su culpa. No, no lo veo así. Si bien hay hombres mayores que, digamos, ya someten a sus esposas en este tipo de temas, es culpa de la sociedad más bien por no inculcar por ambas partes la voz de la mujer en este ámbito. Y lo que podría hacer en el futuro es parejas que escuchen a sus mujeres, incluso a sus hijas cuando les vayan a enseñar desde una forma abierta, desde una forma de apoyo, no de pecado, no de vergüenza, no de no hablemos de esto en la casa, sino desde una forma abierta, desde una forma para enseñarles, para darles esa voz, para darles esa seguridad, para darles, esto influye mucho también en que puedan decir que no en lo que no les gusta, no para acosos sexuales. Entonces, el rol del hombre podría ser como de apoyo para las mujeres también, y de viceversa también, de mujeres, apoyo para hombres. Eso, muchas Ok, gracias. ujú, de nada. Gracias, chao. Adiós. Chao.